Muchas gracias al operador, primero por poner música que yo sé cuál es y que la puedo titular, y segundo por ponernos en clima de época. Este tema, La gente del futuro, de Pedro y Pablo, Cantilo y Duritz en sus nombres reales, era una música que estaba en boga a fines de los años, principios de los años 81, 82. La recuerdo muy vividamente con los acontecimientos de la guerra. Ahora, yo quería hacer, antes de darle nuevamente la palabra a nuestro entrevistado, dos breves comentarios. El primero va a sonar muy duro. López Rega tenía razón. Nuestro invitado no es hoy Oscar Abudara Bini, sino que es el propio general Perón, que desde el más allá está hablando a través del cuerpo de Oscar Abudara Bini, que es, el general Perón fue el más grande historiador de cuestiones de la guerra de la Argentina. Y siguiendo con el general Perón, que fue un enorme estratega, enorme conductor político, gran geopolítico, Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Y el PRO, que todo lo da vuelta, la política internacional es la continuación de su política nacional. La verdadera política internacional para el PRO es la política nacional. Llegaron a la presidencia con globos, jueguitos, bailecitos y mentiras, y lo llevaron a la ONU. Y esa es la causa de la patinada que hicieron Macri y Malcorra en la ONU, pretendiendo que Gran Bretaña se había puesto con Macri cuando no se había puesto absolutamente de acuerdo en nada. Termina la parte de la guerra, quiero pasar a la importancia de las Malvinas, de la guerra contra Francia, que es el bloque anterior, así que te escuchamos con eso, que concrete la parte militar, y después avanzamos a lo que seguimos significa... solo con la parte militar. Y empezamos con un toque de psicoanálisis. Por favor. Porque yo quiero pasar a la parte de algunas de las cosas interesa. que nos enteramos de la política de François Mitterrand durante la época de Malvinas, François Mitterrand se psicoanalizaba. Y a su muerte, él le permitió a su psicoanalista escribir un libro en donde su psicoanalista cuenta cosas de la guerra del presidente Mitterrand. Cuenta lo que se hablaba en las sesiones cuenta la guerra. lo que le pasaba a Mitterrand con Margaret Thatcher respecto de los misiles Exocet y respecto de los aviones Superintendent. Las armas argentinas, las armas estratégicas, las grandes armas, nuestros barcos eran predominantemente británicos en su totalidad. Nuestra aviación tenía dos patas. Los aviones Skyhawk eran norteamericanos usados por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero la élite de nuestra Fuerza Aérea, los Mirage, los Superintendent, eran franceses. Y hay armas, los militares les llaman sistema de armas, que son los que pueden definir una guerra. Francia, en ese momento, en el año 80-81, estaba en la misilística, en el top de la tecnología militar. El misil Exocet, en ese momento, era el misil más avanzado de la época. El misil Exocet no estaba probado en combate. Argentina, sigamos con la guerra, que junto con Gran Bretaña y Estados Unidos se preparan 2 años antes para la guerra, aunque a la gente le dicen que la guerra se lanzó en marzo del 82. Entonces, todos se van preparando para una guerra. Y Argentina hace una compra del sistema de armas más avanzado de la época, que tiene dos partes: el avión Superintendent francés y el misil Exocet, que lo tira el Superintendent. Ese es un sistema de armas. O sea, Argentina le termina comprando las armas más punteras de la época a quienes van a ser sus enemigos. Así es. En la guerra. Así es. Esa es la regla de un país del tercer mundo. Entonces, Argentina hace una compra en realidad ganadora. Argentina compra, no sé si son 2 docenas de misiles y creo que compra 10-12 aviones Superintendent. Francia juega a 2 puntas en la guerra. Entonces, para mostrarle al mundo que su sistema de armas, el misil Exocet, es el más avanzado de la época,
le vende media docenita para que los pruebe. Pero para participar con sus aliados fundamentales, que no es la Argentina, sino Inglaterra y Estados Unidos, el resto de la compra, o sea, el 70% no lo entrega. Eso es lo que el psicoanalista de Mitterrand le explica, que formaba parte de los diálogos del presidente Mitterrand con Margaret Thatcher. ¿Por qué? Porque Francia había vendido, había cobrado, faltaba entregar. Si en el medio de la guerra, recordemos que el recupero de Malvinas empieza el 2 de abril, los tiros empiezan el 1 de mayo. O sea, si en esos 30 días, con 6 Exocet, Argentina casi da vuelta a la guerra, con 20 la ganaba seguro. Entonces Francia juega 2 puntas. En ese sentido, Francia juega un poquitito a favor nuestro, pero lo suficientemente para que no sea muchito. Ese es el papel de Francia. Ahora vayamos al otro papel, que es el de Estados Unidos, que es el que decide la guerra. Porque se le ha vendido a la gente militarmente que la confrontación militar propiamente dicha fue entre Argentina e Inglaterra. No. Vamos a ver punto por punto qué armas puso Estados Unidos para definir la guerra. Los barcos son todos británicos. Es una flota de 100 barcos. Porque tiene barcos militares y tiene barcos de transporte. Transporte de comida, de munición, 1000 cosas. La flota que manda Inglaterra es la flota más poderosa del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La flota, los barcos. Inglaterra no tenía combustible para su flota, para tamaña flota. Combustible se lo da a Estados Unidos. Entonces, la guerra la definen muchísimas veces las logísticas. Nosotros sabemos que los alemanes contra la Unión Soviética terminan perdiendo un poco por la logística. Por el invierno soviético, que ni Napoleón ni nadie... Era el general invierno, pero también le faltó combustible en la invasión. Faltó combustible, le faltó comida, se murieron de disentería. Es decir, la logística te puede definir una guerra. Entonces, el arma logística fundamental, que es el combustible, lo aporta Estados Unidos. En términos de paridad mano a mano, en una guerra aérea, avión contra avión, que se llama pelea de perros, lo que vimos en todas las películas, la Segunda Guerra, es mano a mano, 1 contra 1, 2 contra 2. Había cierta paridad entre el Sea Harrier británico por un lado y por otro lado nuestros Mirage. Nuestros Mirage eran un poco más rápidos que el Sea Harrier. Los misiles que tenían los Sea Harrier y los misiles que tenían los Mirage eran más o menos parejos. Los cañones que tenían cada uno más o menos parejos. Es decir, en términos de armas puramente inglesas, argentinas, hubiera habido un mano a mano y hubiera habido pelea aérea. No hubo pelea aérea. ¿Por qué no hubo pelea aérea? Así como Francia nos aporta el misil Exocet, que es top, Estados Unidos tenía desarrollado el misil Sidewinder, que era un misil que puesto... Vamos a explicar primero el misil anterior. Si este es un avión argentino... Como ustedes pueden ver, señores oyentes. Como ustedes pueden ver. Si este es un avión argentino... Imaginen un misil, primero, acostado. Si nosotros miramos todas las peleas de la Segunda Guerra, para vos atacar a tu enemigo te tenés que poner en la cola. Claro. Entonces, recién ahí lo ametrallás, le tirás un misil o cañones. Pero te tenés que poner en la cola, lo cual es muy difícil. El misil Sidewinder hace que si este es el avión británico y el avión argentino está por allá, el misil Sidewinder, por computación, lo aprieta el británico y busca a su enemigo hasta el control. Es teledirigido. Pero es el misil de la época, es el primer misil teledirigido de la época. Con este misil, Estados Unidos desbalancea por completo la guerra y ningún avión argentino puede pelearle a un avión británico. La tercera arma que usa Estados Unidos... O sea, repasamos, logística y apoyo a todo lo que necesitara la flota
británica y tecnología de punta en la guerra aérea. y el misil Taiwan. Información satelital dentro de Información eso. satelital. Y ahora vamos al arma que define la posición perdedora de Argentina. Es decir, vamos, quizás si tengamos tiempo, a explicar por qué Argentina no pierde la guerra, pelea a perdedor, que no es lo mismo. Hay una diferencia entre perder en un mano a mano y pelear a perdedor, militarmente. Estados Unidos manda 2 armas de inteligencia fundamentales contra la Argentina. Estados Unidos. Una es el general Alexander Haig. El general Alexander Haig es el que maneja los hilos de la diplomacia y desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, o sea, hasta que llegue la flota y se ponga en posición de combate, Haig es el que para los ímpetus bélicos argentinos, convenciendo a los militares, a los periodistas y a los empresarios. Esa arma es un arma de inteligencia que opera en el campo de la diplomacia. Pero el arma fundamental que define la guerra, el arma que convence a las Fuerzas Armadas argentinas de pelear a perdedor en varias fases, es el general Vernon Walters. El general Vernon Walters era el número 1 de inteligencia de la CIA. Es un general que viene en 1981 y es el que melonea a nuestra clase política primero, porque es nuestra clase política la que le baja el ímpetu a nuestra clase militar, a nuestra clase empresaria y a los medios de comunicación. Entonces, estas son las armas que participan del bando enemigo. Ahora tenemos que ver qué armas militares no usa Argentina para poder perder. O sea, ¿qué recursos que sí disponía no terminó usando? Así es. Vamos a empezar por el fundamental, el que define la guerra. Argentina había construido una pista aérea en Puerto Argentino. Esa pista aérea era solo apta para aviones comerciales e incluso para el Hércules. Pero los aviones de combate necesitaban una pista 200 metros más larga. Argentina envía planchas de acero en un barco, el buque Córdoba, para prolongar la pista. Almirante Harry Train, jefe norteamericano de la OTAN, en conferencias en Buenos Aires, dijo: si Argentina prolongaba 200 metros más la pista y los aviones argentinos de ataque, en vez de atacar desde el continente y llegar con 2 minutos de combustible a la flota, atacaban desde Malvinas, la flota no se puede ni acercar a Malvinas. La guerra estaba perdida de antemano. La posición militar británica naufragaba. ¿Qué pasó con esas planchas de acero para prolongar la pista, que eran baratas y que las tenía Argentina? El barco que llevaba las planchas pinchó una goma en un puerto patagónico. Pinchó una goma. Tuvo un pequeño encontronazo con el muelle, las planchas no se llevaron. Entonces, cuando preguntaron a los militares, ¿por qué ¿Esto no? fue casual o provocado? Esa es la madre del borrego. Y hay un viejo dicho que dice: las casualidades no existen. Claro. Entonces, vos le decías a los pilotos: che, pero esas planchas de acero no las podían haber llevado los aviones Hércules, porque... Y sí, pero... Entonces, ahí se le pregunta a ciertos oficiales argentinos: che, ¿por qué? Y nada, porque pensábamos que no iba a haber guerra. Esa es la respuesta. Otra arma. El general, el hoy general Balsa, oficial de artillería en Malvinas, los cañones de tierra, los cañones del ejército británico, tiraban a 12 kilómetros. El Otto Melar argentino tira a 8. Quiere decir que cuando vos le tirás no llegás, y cuando él te tira te la pone. O sea, para llegar a tirarle vos tenés que ponerte al alcance de él en un principio. Sí, pero no podés. El otro No te deja. No te deja, ¿qué hacemos? Entonces, y estos son diálogos oficiales, el teniente coronel Balsa le dice al general Joffre: mi general, estos tipos, nosotros tenemos en Argentina un cañón de fabricación argentina, calibre 155 milímetros, de nombre Socma. Tenemos 90 cañones en Argentina. La verdad que la selección del nombre es espectacular. Socma.
¿Qué querés que te diga? Entonces, Balsa le dice al general Joffre, Sociedad es Mauricio. Claro. pero no es la misma sociedad, es una marca militar. Es otra arma que podría haber definido la guerra. Balsa le dice, mándeme, tenemos 90 cañones, mándeme 70. El cañón 155 milímetros tira 30 a 40 kilómetros. Es decir, no solo hacía pomada la artillería Era británica, casi 4 veces lo que tiraba la artillería británica. claro, porque es un cañón de larguísima distancia. Era un cañón que hubiera impedido el acercamiento a la flota. Entonces, cuando Balsa le dice, general, el general Joffre le dice, ¿por qué no me deja de jorobar si no va a haber guerra? La pregunta tuya otra vez tiene que ser, esto se llama mala praxis, culposa por impericia y estupidez o dolosa, a propósito. Otra arma. Como ustedes ven, estas armas hubieran definido la guerra a ganador, la última. Si bien el crucero General Belgrano es un crucero de la Segunda Guerra Mundial, los cañones de General Belgrano tiran 40 kilómetros. Entonces, si Argentina ponía su portaaviones en el estrecho San Carlos o su crucero General Belgrano en el estrecho San Carlos, la flota tampoco se puede acercar. Es decir, Argentina tenía armas que hubieran ganado la guerra a priori por la fuerza aérea, por los cañones de larga distancia, por los cañones de Belgrano y demás. Entonces Argentina no los usa. Y ahí viene un debate geopolítico. Que eso lo vamos a ver después del tema, Ok. porque este bloque está muy extendido. Así Perdón. que yo simplemente vamos al siguiente tema pidiéndole al operador que ponga el tema que recién escuchaba fuera del oído de nuestros oyentes, que es Presente por Vox Day.